Capítulo 2. La ley ha sido cumplida. Recuerdo que me invitaron a hablar en una convención hace algunos años, y cuando uno de los oradores pasó a la plataforma para predicar, dijo con gran convicción en su voz: "El mayor llamado en tu vida es con tu familia". A la multitud le encantó, y todo el auditorio aplaudía y animaba de acuerdo. En la sesión siguiente, otro de los oradores se puso en pie y declaró con mucha pasión en sus ojos que el mayor llamado en tu vida es a las misiones. Esa vez, el grupo se emocionó mucho y todo el auditorio resonaba con gritos de amén. Entonces, llegó mi turno para predicar y oré: Dios, ellos ya han agotado todos los mayores llamados, dame algo. Y cuando me puse en pie, el Señor puso lo siguiente en mi corazón y lo compartí. El mayor llamado en tu vida es a ser un adorador. Mira, mucho después de que todas las misiones hayan sido logradas en la tierra y mucho después de que las familias estén unidas en el cielo, seguiremos adorando a nuestro hermoso Salvador Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí durante toda la eternidad. Todo se trata de Jesús, todo se trata de su obra terminada. Cuanto más aprecies la obra terminada de Jesús y todo lo que Él ha hecho para que tú reines en vida, más le adorarás y le glorificarás. Leamos la palabra de Dios para ver más de su obra terminada. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Has observado que la verdad está del lado de la gracia y no de la ley? Notemos también que la ley fue dada. Esto implica un sentimiento de distancia. Como contraste, la gracia vino. La gracia es personal y vino como una persona, la persona de Jesucristo. La ley es dura, fría e impersonal. No puedes tener una relación con dos tablas de piedra, pero la gracia es amable y cálida. La gracia no es una enseñanza o doctrina. La gracia es una persona y puedes tener una relación con una persona. Dios no está interesado en mera obediencia y sumisión. Él es un Dios de amor y anhela tener una relación íntima contigo. Esto es lo que hace que el cristianismo sea único. Muchos de los sistemas de creencias del mundo están gobernados por códigos morales, normas y leyes. Pero el cristianismo no se trata de esas cosas. Se trata de tener una relación con el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios vino, murió una muerte cruel en la cruz y pagó por toda la deuda de pecado con su propia vida para que tú y yo podamos reinar en vida hoy. Su sacrificio en la cruz habla de relación. Jesús vino a reconciliar al hombre pecador con un Dios santo. Cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres hecho santo y justo por su sangre una vez y para siempre, y puedes entrar confiadamente en la presencia del Dios Todopoderoso sin ninguna culpabilidad, condenación o esperanza de castigo. Debido a la cruz, el precio por el pecado ha sido pagado, el juicio ejecutado, la ira hacia el pecado extinguida, el velo rasgado y el camino hacia la intimidad con Dios abierto. El pecado ya no te obstaculiza para que entres en la presencia de Él. Su sangre ha quitado todo vestigio de tus pecados. Nuestro Dios vino, murió una muerte cruel en la cruz y pagó por toda la deuda de pecado con su propia vida para que tú y yo podamos reinar en vida hoy. Jesús cumplió la ley. En el momento en que sitúas de nuevo la ley de Moisés entre Dios y tú, estás negando la obra terminada de Jesús, porque si la justicia viniese por la ley, entonces Cristo murió en vano. El cristianismo no puede ser reducido a una lista impersonal de cosas que hacer y no hacer. La muerte de Jesús ha cumplido los requisitos de la justicia de la ley del viejo pacto. La palabra de Dios nos dice que el acta de los decretos ha sido clavada en la cruz. Jesús vino para cumplir todos los requisitos de la ley por nosotros, de modo que el camino a Dios ahora está abierto. ¡Aleluya! Pastor Prince, usted está diciendo que ya no estamos bajo la ley, pero Jesús mismo dijo que Él no había venido a abolir la ley. Eso es totalmente cierto, amigo, pero tienes que citar por completo lo que Jesús dijo. Él dijo: "No he venido para abrogar, sino para cumplir". Jesús no barrió la ley y la metió bajo la alfombra, sino que vino y cumplió perfectamente todos los decretos de la ley por nosotros. Todo lo que nosotros no podríamos hacer,
Él lo hizo por nosotros. Así, mediante Jesús se ha cumplido la ley. Cuando hayas saldado tu deuda con el banco por la hipoteca de tu casa, te recomiendo que dejes de enviar tus pagos mensuales, porque ya has saldado tu deuda. Si el banco te envía una carta pidiéndote más pagos, lo único que tienes que hacer es presentar la escritura de tu casa. Del mismo modo, la deuda que tú y yo le debíamos a la ley ya la ha pagado nuestro Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando el diablo llegue a acusarte con la ley y te diga que aún eres deudor y que has fracasado, lo único que debes hacer es enseñarle el pago que Jesús hizo en la cruz. Cristo es tu escritura, razón por la que hoy te llamas cristiano. No te perteneces, porque has sido comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. La ley ya no puede atraparte más. El diablo ha sido desarmado. Probablemente ya sepas que el tema del desarme nuclear está en las noticias de todo el mundo, pero ¿eres consciente de que existe alguien más siniestro que ya ha sido desarmado? La Biblia dice que Dios desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Sabemos por el libro de Efesios que los gobernantes y autoridades son términos que hacen referencia a Satanás y sus huestes. Entonces el diablo ya ha sido desarmado. Pero, ¿sabes qué arma llevaba cuando fue desarmado? Veamos lo que dice esto la palabra de Dios. Colosenses 2, 14, 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Según el contexto del versículo, el diablo fue desarmado de su acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Qué acta con los cargos era tan poderosa que necesitaba la muerte de Jesús para anularla? En el monte Sinaí, Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. El acta con los cargos era entonces una referencia a la ley que fue escrita mediante el dedo de Dios. El diablo después se armó con la ley para acusar y condenar al hombre. Ahora escucha esto con atención. Dios no entregó la ley para armar al diablo, pero el diablo, sabiendo que la ley era en contra del hombre, se aprovechó de ella y la ha estado usando contra el hombre. Ha sido redimido de la maldición de la ley. La ley siempre condena y mantiene al hombre alejado de Dios. De ahí que el diablo la use como su arma para alienar más al hombre de Dios. Por eso, cuando Dios clavó la ley en la cruz, hizo un espectáculo público del diablo y todos los poderes de las tinieblas. Una vez clavada la ley a la cruz de Jesús, Dios sabía que la ley ya no tendría el poder para condenar al hombre mientras él creyera en Jesús. Por tanto, cuando sabes y crees que Jesús ha cumplido por completo los justos requisitos de la ley, el diablo no puede usar la ley para condenarte cada vez que falles. Aunque use la ley y remarque tus pecados hoy, puedes señalar a la cruz de Jesús y rechazar la condenación. Quizá digas, nadie puede borrar el acta de Dios. Sí, tienes razón, ningún hombre lo puede hacer, pero Dios sí puede, y Dios lo hizo de manera justa. Amigo mío, has sido redimido de la maldición de la ley. El diablo y su equipo han sido desarmados. ¡Aleluya! Sin embargo, si insistes en estar bajo la ley, en realidad estás volviendo a armar al diablo. Dios ha clavado la ley. Él ha borrado sus requisitos, la ha quitado del camino y ha desarmado al diablo. Pero cuando tú mismo te sometes al sistema del antiguo pacto de la ley, estás volviendo a poner esa arma en manos del diablo. Toda enseñanza que dice, tenemos que cumplir la ley para que Dios nos bendiga, es poner el arma de la ley de nuevo en las manos del diablo. En vez de descansar en el desarme de Dios, la gente está rearmando y remilitarizando los poderes de las tinieblas. Permíteme subrayar que la ley es santa, justa y buena. Por favor, no creas que estoy diciendo lo contrario. Pero aunque la ley es santa, buena y justa, no tiene la capacidad de hacerte santo, justo y bueno. Mira, la ley se diseñó para poner en evidencia tus debilidades, tus pecados y tu ineptitud para ser santo, justo y bueno. Es como un espejo que expone tus fallos, tus imperfecciones y espinillas. Pero no puedes tomar el espejo y comenzar a frotar tu rostro con él para limpiar tus imperfecciones y espinillas, porque ese no es el propósito del espejo. Tienes que entender que por mucho que guardes la ley, eso nunca podrá hacerte santo. Solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Sin embargo, la ley es santa. No proviene del diablo, sino de Dios mismo. El propósito de la ley.
Dios dio la ley con un propósito, y es que mediante la ley el mundo tuviera conocimiento del pecado y reconociera su necesidad de un Salvador. Sin ley no habría pecado. Por ejemplo, si no hubiera una ley sobre la velocidad a la que se puede conducir en una carretera, es decir, si no hubiera límite para velocidad, la policía no podría detenerte y ponerte una multa por exceso de velocidad. En términos sencillos, sin ley no hay pecado. No reconocer el pecado equivale a no tener necesidad de un Salvador. La ley se dio para llevar al hombre al límite de sí mismo, para que en su desesperación viera su necesidad de Jesús. Gracias a la ley, ningún hombre puede decir que no es pecador y ningún hombre puede decir que no necesita a Jesús. Ese es el propósito de la ley. No se diseñó para hacerte bueno, sino para poner en evidencia tu falta de bondad. Lo que el diablo ha hecho ha sido que el hombre tenga siempre en la mente la ley para que constantemente sienta condenación y culpabilidad. El diablo es el maestro legalista que constantemente te recuerda lo indigno que eres. Se le conoce como el acusador de los hermanos. Estos son algunos de sus ataques más comunes. ¿Y tú te llamas cristiano? Eres un hipócrita. Olvídate de orar, Dios nunca escuchará tus oraciones. Mira tu vida, ¿cómo te atreves a ir a la iglesia? Amigo mío, son mentiras. Todo mentira. El diablo está usando la ley para que seas consciente de todos tus fallos, pero mediante Jesucristo ya no estás bajo la maldición de la ley. El poder de la cruz ha desarmado al diablo. Jesús, que no conoció pecado, fue condenado por ti en la cruz. Mediante Jesucristo, ahora eres justificado aparte de las obras de la ley. Por eso, cuando oigas la voz del acusador condenándote, recuérdale que eres la justicia de Dios mediante Jesucristo. Decláralo en voz alta. Vamos, dilo conmigo 3 veces, cada vez más fuerte. Soy la justicia de Dios mediante Jesucristo. Soy la justicia de Dios mediante Jesucristo. Soy la justicia de Dios mediante Jesucristo. La justicia es un regalo, no es una recompensa por obedecer perfectamente la ley. Hoy estás vestido no con tu propia justicia, que es justicia propia, sino con la justicia de Jesucristo. Dios te ve tan justo como a Jesús mismo. Solo la gracia produce esperanza. Solo la predicación radical de la gracia produce esperanza en los creyentes. Solo la obra consumada de Jesús puede darnos sanidad, plenitud y paz shalom. Algunas personas dicen que la vida cristiana es muy dura. Amigo mío, no es dura, es imposible. El único que puede vivirla es Jesús mismo y quiere hacerlo hoy en nosotros. Por eso no depende de nuestros propios esfuerzos el cumplir la ley de Moisés. Fue cumplida por nosotros y el precio de nuestros pecados se pagó en la cruz. Nuestra parte hoy es creer en nuestro Salvador y recibir de Él la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. La vida cristiana es una vida de descanso en Cristo Jesús y en su obra consumada. Ha llegado el momento de descansar de tus propios esfuerzos y de disfrutar a Jesús. El diablo odia el evangelio de gracia porque hace que el creyente reine en la vida, y cuando el creyente reina, no lo hace el diablo. Solo la obra consumada de Jesús puede darnos sanidad, plenitud y paz.